Amigos, y ya estamos aquí en Trovarte los Matices de la Expresión, ahora sí con nuestro súper invitado, Máximo, bienvenido. Muchas gracias, Ari. Pues vamos a escuchar un repertorio muy variado, vamos a escuchar unas cosas muy interesantes, amiga, y unas cosas Así que yo es. no había escuchado, que son como compilados que nos decías tú que son estudios. Así es. Perfectísimo. ¿Nos puedes platicar de tu trayectoria? Bueno, empecé a acercarme a la música por mi padre. Él es guitarrista eléctrico, una persona que le encanta el rock de los 60s y Un poco diferente, ¿no? muy diferente, pero digamos que desde el principio él y yo estamos siempre cerca de la guitarra, ¿no? Entonces él un poquito tocando la guitarra con su grupo, yo acompañándolo. Tuve la suerte de tener un papá muy joven, o sea, me tuvo cuando tenía 19 años mi papá, entonces pudimos compartir parte de su juventud también. Y digamos, la idea de ir a estudiar la guitarra fue casi un error, porque mi papá, bueno, quería que yo estudiara también la guitarra eléctrica o todo eso, pero realmente me mandó a una institución donde el género era completamente diferente, ¿no? Entonces, fue una serie de años muy particulares, difíciles, por la cuestión también de que la mentalidad de una escuela de ese tipo era muy estricta en ese sentido, ¿no? Entonces, a una edad donde mis compañeros estaban jugando fútbol y todo eso, pues yo me encontraba ahí estudiando en la casa, ¿no? Entonces, bueno, después con los varios pasar de los años, bueno, gracias a Dios encontré, digamos, un interés y una pasión en lo que estaba haciendo. Y fue así más bien que desde los 14, 15 años dediqué mi tiempo fundamentalmente a estudiar música y a soñar de ser un músico profesional. Claro, y la verdad es que, como hemos hablado en otros programas, para llegar a ser un músico profesional se requiere tiempo, se requiere práctica, se requiere dedicación, ¿no? Como lo que decías. Sí me imagino jugando a muchos niños y tú ahí metido horas practicando. ¿Cuántas horas practicabas más o menos? No sabría decirte, pero era, bueno, obviamente la juventud en la escuela, obviamente que era parte obligatoria, regresar a casa y quedarme la tarde 2 o 3 horas al día más o menos. No es digamos muchísimo, pero era una parte que un poquito me apartó, ¿no? de lo que era la dinámica de los niños, ¿no? Mis compañeros, ¿no? Pero bueno, ahorita digo, ese fue otro momento, pero ahorita estás viendo el fruto de eso. Sí, la verdad es, agradezco infinitamente a mi familia, o sea, el hecho que este tipo de profesión no puede realizarse también sin la ayuda o el acompañamiento de una familia, ¿no? En todo y por todo, ¿no? Sí, claro, o sea, el básico. Estímulo, ¿cómo se llama? La porra, momentos duros también, pero de eso se trata, ¿no? Máximo, una gran disciplina que te hizo llegar a México, ¿hace cuántos años ya? Bueno, ya llevo casi 14 años en México, llegué a la edad de 24 años aquí en México. Empezaste a estudiar en Jalapa. No, yo terminé mi carrera y mi posgrado en Italia. Ya cuando llegué aquí tenía 2 años de haber terminado mi carrera en Italia. Porque él es italiano. Si de repente lo escuchamos con un acento un poco distinto, es porque Máximo Ya me es cachaste. italiano. Y como platicábamos hace ratito, yo creo que ya tiene algo de lo nuestro, ya muy mexicano también, lo cual nos da muchísimo gusto y es una honra tenerte aquí y bueno, escucharte. Hace un momento escuchábamos algo del maestro Manuel M. Ponce, que fue un tema variado y final. ¿Podrías platicarnos un poco? Bueno, Ponce fue el amor de mi vida como compositor, en el sentido que es un compositor que trabajé en Italia cuando estaba estudiando. La composición que toqué aquí en el concierto es una de mis favoritas. Realmente es una composición que Ponce, digamos, se influencia mucho con la permanencia que tuve en Europa. Ponce se fue a estudiar también, tuvo la experiencia de ir en Europa, estudiar en París, y tuvo la oportunidad, bueno, de conocer todo un movimiento cultural muy, muy bueno de la época, muy interesante, y después, obviamente, traerlo de vuelta a México, ¿no? Entonces, es una época importante. Para mí, Ponce es uno de los compositores más emblemáticos de la historia de la música de este país. La versión, pero que toqué, hay que también comentarlo, es una versión interpolada, significa contaminada por otro guitarrista que se llama Andrés Segovia, que la cambió en algunos aspectos, ¿no? Como Ponce no era guitarrista, Segovia, que es el guitarrista español, se tomó la autoridad de
retocarla en general. Pero el resultado, paradójicamente, fue muy bueno. Sí, claro. Y bueno, tenemos aquí a Máximo por el primer Festival Internacional de Interpretación Musical que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está realizando. Y bueno, platícanos un poquito tu experiencia dentro de este primer festival. Bueno, fue muy padre, ¿no? O sea, es una situación, no es que se resuelve una vez con el concierto, es un fermento que tiene que ver, cultural, que tiene que ver con los procesos interpretativos, ¿no? O sea, lo que nos atañe a nosotros como músicos es cómo interpretar, pero también cómo enseñar a interpretar, ¿no? Entonces es un punto muy difícil, muy complicado, donde se juntan también problemáticas de tipo filosófico, problemas de tipo sociales, problemas de tipo históricos, como preguntó Ari también desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones es padre porque hay un encuentro entre docentes, pero también con alumnos. Y es padre porque te mides en ese sentido, ¿no? O sea, vas creciendo, vas enfrentándose en buen sentido y tocas, o sea, es fantástico. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito rapidísimo en unos segunditos del siguiente tema que vamos a escuchar, la siguiente interpretación, que son de Frank Martin? Sí, es un compositor suizo de la primera parte del siglo XX. Las 4 piezas son piezas breves inspiradas a un repertorio antiguo, pero en una composición, un tipo de amalgama de sonidos particulares, ¿no? Es un sistema de composición llamado dodecafonía. Ok, pues vamos a escucharlos. El siguiente es Preludio, Aria, Llanto y como una giga, que es una danza de origen inglesa. Y bueno, amigos, continuamos con esto. Está muy interesante lo que estamos aprendiendo en este programa con Máximo Gata. Vamos a continuar todavía un poco más. Vamos a un corte, un pequeño corte, y regresamos aquí en Trovarte, los matices de la expresión. Ya volvemos.